BBVA Research publicó un análisis del crecimiento efectivo del empleo formal en México, pues que realmente ha estado débil. El mundial pues no parece haber generado mucho impulso. Para hablar de esto está con nosotros esta mañana David Cervantes Arenillas, él es el economista senior de BBVA México. David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Al contrario, muchas gracias. Pues, ¿qué reflejan los datos del empleo formal del IMSS? Digo, los conocemos, pero parecerían que salieron muy positivos. Pero ¿cómo vieron ustedes los datos y cuál es el ángulo de análisis? Sí, mira, nosotros lo que hemos estado monitoreando es que la dinámica del empleo ha estado recuperándose de manera muy gradual. Realmente aquí hay que distinguir de manera muy precisa que para darle seguimiento a la dinámica del empleo a través de los registros del IMSS. Habría que descontar un poco habría que descontar el efecto que tienen los trabajadores de plataformas digitales, porque este empleo ya son empleos generados, ya son creados, simplemente es una formalización. Entonces, por lo tanto, no es que esté generándose nuevos empleos. Y entonces, al descontar este efecto, pues lo que vemos es que para el mes de junio, pues el crecimiento del empleo en lugar de ser 2% es de 1%. Esto viene sucediendo desde julio del año pasado, en donde hemos visto que se empezaron a incorporar estas cifras y lo que vemos es que la creación de empleos es menor y por lo tanto pues es importante tener esta distinción para ver la dinámica del empleo. Claro, y esto es interesante cuando uno lo contrasta con la encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, porque ahí vemos que los niveles se mantienen bajos de desempleo, de desocupación, pero bueno, pues ahí está considerado un 55% de personas que no tienen seguridad social, es decir, que están en algún grado de informalidad y que contrasta con los datos de empleo formal, ¿no? Porque entonces parecería que lo que está ocurriendo es que el empleo informal pues porcentualmente se mantiene estable, está en 55%, ha subido de repente a 56 o baja a 54, pero pues no se está formalizando la economía. Sí, así es. De hecho, nosotros dentro de los análisis que hemos hecho, no solamente no está creciendo tanto el empleo formal, sino creo que lo que hemos visto es que la categoría de empleadores informales ha crecido en los últimos trimestres y pues eso resulta que es producto también de un crecimiento de la economía que no ha sido tan alto y por lo tanto esto, pues de alguna manera la informalidad siempre ha sido un mecanismo de ajuste del mercado laboral. Si tú ves las tasas de desempleo, pues te sorprendes, ¿no? De cómo somos una economía y un país con un mercado de trabajo con tasas de desempleo de las más bajas a nivel mundial. Pero pues aquí lo que pasa es que tenemos ese amortiguador que es la informalidad laboral, ¿no? Claro, sí, y luego, bueno, pues en la narrativa política hacen la misma comparación y dicen, no, tenemos menos desempleo que en Alemania, ¿no? Me da risa porque Sí. obviamente, pues, ahí está considerado este 55, 56% de informalidad laboral y pues no lo puedes comparar así o decir, tenemos menos desempleo que Estados Unidos, pues es francamente ridículo, sobre todo, pues, por la clasificación, que no es que esté mal, lo malo es juntarlo y hacer este tipo de comparaciones. Ahora, usted, por ejemplo, en el reporte que dio el IMSS, pues dice 262,000 puestos de trabajo en el primer semestre del año, de los cuales 238,000 son permanentes. Pero ¿cómo desagregar la parte que son de plataformas digitales? Porque contrasta bastante bien con los 87,000 del primer semestre de 2025, que según yo ya estaban ahí integrados los de plataformas digitales. Me refiero a los Ubers, Didis, etcétera, InDrive y los repartidores también, que allá hay Rapis. ¿Cómo desagregar el dato? Sí, mira, aquí una de algo positivo es que siempre el IMSS reporta cuántos de los trabajadores a nivel de plataformas digitales por mes están registrados. Ujú. Aquí cabe destacar que no todos los trabajadores de plataformas digitales son contabilizados como empleo. Estamos hablando de que alrededor de 1.600.000 trabajadores de plataformas están como identificados por el IMSS, pero solamente están registrados
pero, por ejemplo, para el mes de junio, 237,000 como trabajadores afiliados al Seguro Social. ¿Por qué? Porque estos pasaron un umbral de un salario mínimo en una sola plataforma y por lo tanto ya son considerados como empleo. Pero como decía, no es empleo nuevo, simplemente los formalizan si alcanzan en ese mes ese nivel de ingreso y por lo tanto, pues lo que hemos visto es que se puede distinguir y puedes identificar bien la dinámica. Desde julio del año pasado a la fecha, en promedio, 161,000 trabajadores al mes son de plataformas digitales, lo que ha estado contribuyendo a esa cifra de los afiliados totales al IMSS. Em, por lo tanto, pues uno tendría que, tenemos que seguir distinguiendo esta dinámica. Claro. Ahora, Eh, pero directamente, por ejemplo, se restan los 237,000 a los 262,000, porque o como sea, es al, junio al nada total, más, ajá, entonces por eso exacto. no me Por queda claro. ejemplo, en junio, el IMSS te reporta alrededor de 22,179,000 empleos. Ujú. A eso le restas esos 237,000 y entonces tú ya tienes una serie de datos, eso lo haces a todos los meses y ya puedes tener una dinámica del mercado de trabajo, realmente de los empleos que sí se han generado como, como, como nuevos, puedes ver si subió, si bajó el nivel de empleo y eso te permite tener esa dinámica y como lo mencionábamos en el documento, pues si nosotros distinguimos entre esas dos, pues si se ven de manera paralela dos líneas en donde una a junio tienes un crecimiento de 2% y actualmente, pero si quitas ese efecto, pues realmente el crecimiento es del 1%, tal como lo mencionabas, ¿no? Sí se quita ese efecto por Claro, mes. claro. Ahora, ¿qué se puede saber analizando los datos de los de plataforma? Porque ¿qué tanta variabilidad hay en los que alcanzan un salario mínimo en una sola plataforma? Obviamente, si uno platica con los conductores, al menos con los que he platicado, pues no están nada felices, ¿no? Porque dicen, pues ni recibo un gran servicio del IMSS, o sea, no es que, pues como todos los mexicanos, ¿no? Que están afiliados, pues ni te presentes si no necesitas una operación o algo realmente grave. Claro que es importante que tengan una protección social, pero pues tampoco porque les descuentan un montón, se les ha achicado mucho el margen. Pero bueno, no quiero hablar de los conductores, sino qué podríamos incidir analizando los datos ya con la trayectoria que tenemos en términos de qué tanto se mantienen, qué tanto han bajado y cómo está funcionando eso. Sí, como te decía, realmente todavía el alcance es bajo, es decir, estás comparando alrededor de 1,600,000 y que solamente 237,000 tienen como esa categoría de acceso de trabajador afiliado. Es decir, que tienen con todas las prestaciones como cualquier trabajador registro formal en alguna empresa. Entonces, realmente es muy poco la proporción de los que están registrados. Y no solamente eso, sino también el ingreso es menos de la mitad. Si comparamos el ingreso promedio de los trabajadores, de total los trabajadores registrados en el IMSS, pues los de plataformas digitales tienen ingreso pues 50% menos, ¿no? Su ingreso promedio. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Todavía esos son trabajadores tienen una posibilidad de tener acceso les protege de alguna manera, pero sí todavía su situación pues sigue siendo de alguna manera pues de bajo ingreso precaria y por lo tanto pues sí, esos trabajadores al tener un ingreso em, variable, pues no necesariamente todos los meses logran alcanzar ese umbral, ¿no? A pesar de que no necesariamente están tan contentos de recibir esta prestación, creemos que es positivo porque los formalizan, ¿no? Claro, sí, es una discusión bastante complicada, Mm. pero bueno, la conclusión es que finalmente lo que refleja junio es que no hubo un efecto positivo, por lo menos en lo que se refiere a empleo formal, y ya hay otros pedazos de la fotografía. Ahorita les voy a contar cómo se van el dato de pasajeros del aeropuerto de la Ciudad de México, pero en fin. David, muchas gracias. Un gusto estar contigo. Muy buen día. Buen día. Ahí escuchamos a David Cervantes Arenillas, economista senior de BBVA México.